Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Abuso de la divina misericordia es el tema para este día de San Alfonso María de Ligorio. Dice el Santo Evangelio que cayó cierto hombre en manos de ladrones, los cuales, después de haberle despojado de cuanto llevaba, le cubrieron de heridas dejándole medio muerto. Pasando casualmente por el mismo camino un samaritano, llegóse al herido y viéndole, movióse a compasión y se compadeció de él. Primero le vendó las heridas y después, subiéndole a su cabalgadura, le condujo a un mesón y encargó con mucho celo al dueño del mismo que cuidara de él. Estas mismas palabras repito yo hoy, oyentes míos. A cualesquiera que entre vosotros se halle con el alma despedazada y con las heridas ocasionadas por los pecados, y que, en vez de curarlas, las encona más y más con nuevas culpas, abusando de la misericordia de Dios, que le conserva la vida movido de su bondad infinita, para que se enmiende y no pierda su pobre alma, redimida con la sangre de Jesucristo. Yo digo también, el que se halle en tan lamentable estado, cuidado, compadécete de tu alma, que se halla muy enferma, y lo que es peor todavía, está próxima a la muerte eterna del infierno, puesto que quien demasiado abusa de la misericordia divina, está próximo a verse abandonado de Dios. Este será el único punto del presente discurso. Primero, dice San Agustín que de dos maneras se engaña el demonio a los cristianos, a saber, desesperando y esperando. Después que el hombre ha cometido muchos pecados, el enemigo le incita a desconfiar de la infinita misericordia de Dios, poniéndole a la vista el rigor de la justicia divina. Pero antes de pecar, le da ánimo para que no tema el castigo que merece el pecado,
recordándole la divina misericordia. Por eso, el santo aconseja que después del pecado confiemos en la misericordia y antes de pecar, temamos la justicia divina. Porque quien abusa de la misericordia de Dios para ofenderle más, no merece que el Señor sea misericordioso con él. El abulense escribe que quien ofende a la justicia puede recurrir a la misericordia, mas quien ofende e irrita contra sí a la misericordia, ¿a quién recurrirá? Segundo, cuando tú quieres pecar, pecador que me estás oyendo, ¿quién te promete la misericordia de Dios? Seguramente no te la promete Dios, te la promete sí el demonio, para que pierdas a Dios y te condenes. Por eso dice San Juan Crisóstomo, guárdate de dar oídos jamás a aquel perro que te promete la misericordia de Dios. Si en tu vida pasada has ofendido a Dios, oh pecador, espera y tiembla. Si quieres dejar el pecado y lo detestas, espera, puesto que Dios promete el perdón a quien se arrepiente. Si quieres, empero, seguir en la mala vida, teme que el Señor no te espere más tiempo y te envíe a los infiernos. ¿Con qué fin espera Dios al pecador? ¿Es acaso para que siga injuriándole? No, Dios espera a los pecadores para que abandonen el pecado y pueda de este modo ser misericordioso para con ellos, según aquellas palabras del profeta Isaías. Por esto da largas el Señor, para poder usar de misericordia con vosotros. Pero cuando el Señor ve que el pecador que emplea el tiempo que le concede para llorar las culpas cometidas, en aumentarlas todavía más, echa mano del castigo y le corta los pasos, haciéndole morir en el pecado, para que muriendo deje por fin de ofenderle. Y entonces llama a juzgarle, negándole el tiempo que le había concedido para hacer la penitencia. Ha aplazado contra mí el tiempo de la ruina, dice Jeremías. San Gregorio, interpretando estas palabras, dice lo siguiente: que el mismo tiempo que le concedió para hacer penitencia, vino a juzgarle, esto es, a servir de fiscal contra el mismo pecador. Punto número 3. Engaño común de tantos pobres cristianos que se condenan. Digo común porque con dificultad se halla un pecador tan desesperado que digo, yo me quiero condenar. Los cristianos, aun cuando pecan, quieren salvarse y dicen, Dios es misericordioso. Cometeré este pecado y después lo confesaré. He ahí el engaño, o por decirlo mejor, he ahí la red con la que el demonio conduce tantas almas al infierno. Peca, que después te confesarás. Pero escucha lo que dice Dios. No digas, oh, la misericordia de Dios es grande. Él me perdonará mis muchos pecados. Es verdad que la misericordia de Dios es grande. Y aún diré más, es infinita. Pero sus actos son finitos.
Dios es misericordioso, pero también es justo. Y ya que nos acordamos de la misericordia que perdona, justo es, dice San Basilio, no olvidemos la justicia que castiga. El Señor dijo un día a Santa Brígida lo siguiente: yo soy justo y misericordioso, pero los pecadores olvidan lo primero y solamente se acuerdan de lo segundo. Por lo mismo que Dios es justo, está obligado, está obligado a castigar a los ingratos. El venerable Juan de Ávila decía que el soportar al pecador que abusa de la misericordia de Dios para ofenderle no sería misericordia, sino injusticia. La misericordia está prometida al que teme a Dios y no al que la desprecia, como cantó la Virgen María. Es misericordia ellos. Timentibus eum. Punto número 4. Pero Dios, dicen los hombres temerarios, ha usado conmigo tantas veces de misericordia. ¿Por qué no he de esperar que la use también de aquí adelante? Voy a responder a estos tales. La usará con vosotros si quieres mudar de vida. Pero si quieres seguir ofendiéndole, dice Dios en Deuteronomio lo siguiente: mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo para derrocar su pie. Cerca está ya el día de su perdición, y ese plazo viene volando. Y David también nos dice en el Salmo 13 lo siguiente: si no os conviertes, vibrará su espada. El Señor tiene entesado su arco y espera que os conviertas, y lanzará por fin contra vosotros su abrasadora tarea, y quedaréis condenados. Algunos hay que no quieren persuadirse de que han de ir al infierno, pero cuando estos desgraciados vayan allá, ya no habrá para ellos misericordia. ¿Podréis, caso, oyentes míos, quejaros de la misericordia de Dios después que ha usado tantas veces de misericordia con vosotros, esperándolos tanto tiempo? Vosotros deberíais estar con el semblante hundido en el polvo, diciendo sin cesar: es una misericordia del Señor el que nosotros no hayamos sido ya consumados. Si las ofensas que habéis hecho contra Dios las hubieses hecho contra un hermano vuestro, no os hubiese sufrido. Pero el Señor os ha sufrido con suma paciencia, y aún después de tanto sufrir, os está llamando al presente. Si al fin os envía al infierno, ¿no tendrá razón para ello? Impíos, dirá el Señor, ¿qué es lo que debía yo hacer y que no haya hecho por ustedes? Punto número 5. Escribe San Bernardo lo siguiente: que la esperanza que tienen los pecadores confiando en la bondad de Dios mientras le ofenden, no les concilia la bendición, sino la maldición divina. Oh falsa esperanza de los cristianos, que arrastra tantas almas a los infiernos. No esperan que Dios les perdone los pecados que están ya arrepentidos, sino que sea misericordioso con ellos aún mientras siguen ofendiéndole, pretendiendo nada menos que la misericordia divina les sirva de pretexto para seguir pecando más y más. ¡Oh maldita esperanza!
esperanza que abomina el Señor, como dice Job. Esta esperanza será la causa de que Dios acelere el castigo. Así como un amo no diferiría el castigo contra un criado que le ofendiese, porque Él es un amo bueno y misericordioso. San Agustín dice, el pecador confiando en la bondad de Dios, sigue pecando y discurre de este modo. Dios es bueno, haré lo que me plazca. Pero, ¿a cuántos ha engañado esta vana esperanza? Como dice el mismo Santo Doctor. Leemos en San Bernardo que Lucifer fue castigado porque esperó al tiempo de su rebelión que Dios no le castigaría. Amón, hijo del rey Manasés, viendo que Dios había perdonado los pecados de su padre, se abandonó él mismo al pecado con la esperanza del perdón, pero no hubo misericordia para él. San Juan Crisóstomo dice que Judas se perdió por esta vana esperanza, pues entregó a Jesucristo a los judíos, confiando en la benignidad del Señor. Punto número 6. Quien peca con la esperanza del perdón diciendo, después me arrepentiré del pecado y Dios me perdonará. Este tal, dice San Agustín, no está arrepentido, sino que se burla de Dios. Pero, afirma el apóstol que Dios no puede ser burlado. Lo que un hombre sembrare, eso recogerá, añade San Pablo. El que siembra pecados no puede recoger que odio de Dios en esta vida y el odio de Dios y el infierno en la otra. Oh pecador, desprecias tal vez las riquezas de la bondad, de la paciencia y de la tolerancia que Dios usa contigo. La misericordia que Dios usa con nosotros, no castigándonos inmediatamente que pecamos, son riquezas más preciosas para nosotros que todos los tesoros del mundo. Ignoras, prosigue diciendo el apóstol, ¿no reparas que la bondad de Dios te está llamando a la penitencia? No nos espera el Señor, ni es tan benigno con nosotros para que sigamos pecando, sino para que lloremos las culpas que hemos cometido contra Él. Y si no la practicamos, con nuestra obstinación e impenitencia, atesoramos ira para el día del justo juicio de Dios. Número 7. A la dureza del pecador seguirá el abandono de Dios, que dirá al alma endurecida en el pecado, como dijo otro día en Babilonia. Hemos medicinado a Babilonia y no ha querido aprovecharse de la medicina. Abandonémosla. Mas, ¿cómo abandona Dios al pecador? O le envía una muerte repentina y le hace morir en pecado, o le priva de aquellas gracias que le serán necesarias para convertirse de corazón y le deja con la sola gracia suficiente, con la cual podría salvarse. Mas no se salvará porque su mente oscurecida con las tinieblas, su corazón endurecido y los malos hábitos contraídos imposibilitarán su conversión y de este modo quedará abandonado moralmente a sí mismo. Le quitarán su cerca y será talada. Cuando el dueño de una viña le quita su cerca, derriba su tapia para que cualquiera pueda penetrar en ella. Es evidente que la abandone. De la misma manera, cuando Dios quiere abandonar al alma, le quita la cerca, la deja sin su santo temor,
sin los remordimientos de la conciencia. Y entonces entran en ella todos los pecados, todos los vicios y finalmente la impenitencia. El pecador abandonado a sí mismo y sumergido en el abismo de los pecados, desprecia las amonestaciones, las excomuniones, la gracia de Dios, los castigos y se precipita en los tormentos del infierno. Número 8. El profeta Jeremías pregunta, ¿por qué motivo a los impíos todo les sale bien y próspero? Y se responde él mismo, reúnelos como rebaño para el sacrificio. ¡Ay de aquel pecador que prosperó en esta vida! Señal de que Dios quiere pagarle temporalmente algunas obras que ha hecho buenas, pero le tiene reservado para el infierno como víctima de su justicia. Será arrojado para arder por toda la eternidad como cizaña destinada al fuego. Según las palabras de Jesucristo, al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coge primero la cizaña y haced gavillas de ella para el fuego. Número 9. El no ser castigado un pecador en esta vida es el mayor castigo con el cual amenaza Dios por Isaías a los pecadores obstinados, con estas palabras. Téngase compasión del impío y no aprenderá el camino de la justicia. Acerca de este texto dice San Bernardo, no quiero yo esta misericordia, porque es peor que la ira. ¿Qué castigo puede haber mayor que verse el hombre abandonado al pecado? Porque permitiendo Dios que caiga uno de pecado en pecado, es preciso que al fin sufra tantos infiernos. ¿Cuántos pecados hay cometido? Según aquellas palabras de David. Y cito, permitirás que añadan pecados a pecados y no acierten con tu justicia. Sobre las cuales palabras dice el cardenal Belarmino que no hay ninguna pena mayor que aquella por la cual un pecado es pena de otro pecado. Mejor fuera para esta clase de pecadores morir en el primer pecado, porque muriendo después de haber cometido tantas iniquidades, sufrirán tantos infiernos. ¿Cuántos fueron los pecados cometidos? Esto sucedió cabalmente en la ciudad de Palermo a cierto comediante llamado César. Paseando un día con un amigo suyo, le dijo lo siguiente, que el padre Lanuza, que era un misionero, le había vaticinado 12 años de vida y que si en ellos no mudaba de costumbres, tendría una muerte desgraciada. Mas yo, añadió el comediante, he andado por muchas partes del mundo, he sufrido muchas enfermedades, una de las cuales me redujo al último apuro. Sin embargo, en este mes en el cual se cumplen los 12 años, me siento mejor que en toda mi vida pasada. Y enseguida le convidó a asistir a una comedia compuesta por él. ¿Pero qué sucedió? Al tiempo de presentar la comedia y cuando le tocaba a él presentarse en la escena, le sobrevino un ataque de apoplejía y murió de repente, terminando de esta manera tan triste para él la escena de este mundo. Número 10. Voy a poner fin a este discurso, pero antes, hermanos míos, os suplico que deis una ojeada recorriendo todos los años de tu vida.
Recordad cuántas ofensas graves habéis hecho contra Dios y cuántas misericordias ha usado Dios con vosotros. Cuántas inspiraciones os ha hecho y cuántas veces os ha llamado a una vida más santa y penitente. Hoy mismo os ha vuelto a llamar por medio de esta plática y parece que os está diciendo: ¿qué es lo que he podido y hace y que yo no haya hecho por mi viña? Esto es, por las almas redimidas con mi preciosa sangre. ¿Qué respondes ahora, pecador? ¿Quieres entregarte a Dios? ¿O quieres seguir ofendiéndole? Piensa, dice San Agustín, que se te ha diferido el castigo para más tarde, pero no se te ha perdonado. Si prosigues abusando de la misericordia divina, serás cortado como el árbol que no da fruto, y vendrá sobre ti el castigo de repente. ¿Qué esperas, pues? ¿Esperas acaso que Dios te envíe al infierno? El Señor ha callado hasta ahora, pero no callará siempre. Y cuando llegue el tiempo de la venganza te dirá: tales cosas has hecho, y yo he callado. Pensaste injustamente que yo había de ser en un todo como tú, mas yo te pediré cuenta de ellas, y te las echaré en cara. Dios te hará ver las gracias que te concedió, y tú despreciaste, y ellas mismas te juzgarán y condenarán. Ea pues, no resistas por más tiempo a la voz de Dios, que te llama, y teme que este clamor de hoy sea el último para ti. Confiésate sin tardanza, y haz desde ahora una firme resolución de mudar de vida, porque de nada te sirve confesarte si vuelves de nuevo al pecado. Pero me dirás: yo no tengo fueras para resistir a la tentación. Pídeselas a Dios. Te digo yo, porque el Señor, como asegura el apóstol, no permitirá seas tentado sobre tus fuerzas. ¿No nos dice el mismo Dios que pidamos y recibiremos? ¿No nos dice David que Él nos librará de nuestros enemigos? ¿No nos dice San Pablo que todo lo que puede en aquel que le conforta, esto es, con la ayuda divina? Pedísela, pues, a Dios, hermanos míos. Cuando os veráis tentados, y Dios os dará las fuerzas para resistir al mundo, al demonio y a la carne, para triunfar de todos vuestros enemigos y conseguir, en fin, la vida eterna.